oración. Y bueno, también damos gracias a Dios por mi hijo Ezequiel y por su esposa, que se fue flaca y volvió gorda. No sé qué le pasó en el camino, pero a veces uno se descuida y se engorda. Viene otra criatura en camino, así que la primera hija para mi hijo, así que sería una bendición. Y la segunda bebé para Cristina, aunque no tenemos todavía la posibilidad de tener a Pía, pero ya va a venir cuando vea a la hermanita, va a venir. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y a veces Dios permite que se retiren, que se alejen personas de nuestra vida. Hoy subí algo al grupo y les hablaba precisamente de que lo espiritual siempre es al revés de las cosas naturales. Cuando usted pierde en el reino, usted empieza a ganar en Cristo. Aquellos orgullosos que quieren ganar siempre, Dios los lleva de derrota en derrota hasta que se quiebran. Entonces cuando empezamos a perder, entonces empezamos a ganar. Cuando empezamos a morir, recién empezamos a vivir. Es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muere, dijo Jesús, para que no quede solo. Porque, mire, si hay algo con lo que Dios está contrariado, es con el orgullo. La Biblia dice que Dios resiste, pero primero nos llama: vengan a mí todos, pero yo resisto al soberbio. Y le doy gracia al humilde. Isaías 57 dice: así dice el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito con el humilde y el quebrantado de corazón. La humildad, dice el libro de los Proverbios, tiene remuneración. Larguras de día en la mano derecha, riqueza y paz en la izquierda. Generalmente al orgulloso lo que tiene nunca lo puede disfrutar, porque siempre está en una constante competencia. Pero cuando usted aprende a ser humilde, usted se rinde, usted espera, en Dios todas las cosas llegan. Lo que Dios le ha prometido a usted va a llegar. Mientras usted lo esté buscando, nunca lo va a encontrar. Pero cuando usted se detenga y espere la promesa, declarando, creyendo, con total confianza, sin ansiedad. Por eso dice la Biblia que nuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenemos, porque Él ha dicho, dice: no te dejaré, ni te desampararé. Hebreos 13:5. Entonces, contento con lo que hoy tengo. Ay, que a mí me gustaría tener una flor de casa, pero tengo esto. Me gustaría tener un gran templo, pero tengo esto. Entonces, en la medida que yo aprenda a contentarme con lo que tengo, eso no quiere decir conformismo. Eso no quiere decir que deje de pelear por los sueños y los proyectos. Pero hay que tener descanso en Dios. Porque en quietud seré salvo, le dijo el Señor a Moisés. Moisés estaba desesperado. Vienen los carros, decía la gente: ¿para qué nos trajiste? Para morir en este desierto. Delante tenemos el mar. Y Moisés dice: ¡oh, Dios! Y Dios le dice: one moment, no clames. Extiende tu vara. Porque si yo te traje por este camino, es por este camino. ¿Pero qué hay delante? Un mar. Y Dios le dice: extiende tu vara y divide el mar. No clames. Hay tiempos para clamar y la iglesia debe tener ese tiempo. El creyente debe tener ese tiempo para orar, para pedir, para buscar, para ayunar. Pero hay un tiempo para descansar, para creer que lo que hemos pedido, Dios lo va a conceder. Y cuando vivimos ese tiempo de espera, no una espera desesperada, estoy hablando de una espera en confianza, en quietud, en paz. Ahí llega la respuesta. Oía una alegoría de un hombre que estaba, de una mayoría de edad, estaba techando la casa porque se avecinaba un nuevo invierno. Y había algunos lugares que había que reparar, mientras su hijo levantaba un poco de la cosecha que quedaba. Y en ese que uno está ocupado de una cosa y el otro de otra, el hombre se le quiebra la escalera y cae al suelo. Y queda postrado. El hijo siente el ruido, viene corriendo desesperado,
levanta a su padre. Para esto ya había llegado un vecino que escuchó los ruidos. Y lo levantan al hombre anciano, lo llevan al hospital. Y le dice el médico, esto es imposible de que se solucione a menos que la doctora Figueroa le haga la cirugía. Pero la cirugía cuesta $100.000. ¿Lo tiene usted? No. ¿Tiene obra social? Sí. Pero la cobertura que tiene mi padre no cubre esta operación. Bueno, entonces es imposible. Él quedará con una vértebra dañada en una silla de ruedas y no volverá a caminar. Entonces el muchacho se llevó a su padre a casa después de haber sido un paciente que se recuperó, pero a la cama, ya no a las actividades. Y cuando se iba a ir, él habló con el médico y el médico le dijo, solo un milagro puede hacer que tu padre se reincorpore. Y él comenzó a orar y a pedirle a Dios por ese milagro. Si Dios hace milagro, yo quiero, Señor, un milagro. Y pasaron los días y el muchachito seguía orando, seguía orando, seguía orando. Y una noche, en medio de una tormenta, alguien golpea la puerta de su chacra. Es una mujer asustada, llena de barro. La hacen pasar, la ponen cerca de una hoguera que ve allí, la mujer se seca. La esposa del anciano convaleciente le pasó algunas prendas para que esta mujer recuperara la temperatura de su cuerpo. Entonces pusieron comida, cenaron, y le dice la señora, ¿yo puedo quedarme aquí? Sí, no hay problema, usted de aquí no se va, dice la esposa del anciano. Aquí hay espacio, usted se quedará esta noche aquí y mañana veremos qué haremos con su vehículo. Bueno, estaban cenando y el muchacho se pone de pie y dice, discúlpenme, pero yo tengo que ir a la oración. Me toca el momento de oración. Igual que nosotros cuando nos toca esos programas de oración, a veces queremos orar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Si no se levanta ni al baño ese horario. Se va a levantar a orar. Entonces la mujer le dice al muchacho, ¿usted cree todavía en la oración? Sí, creo en la oración. Por eso estoy, porque mi padre está cuadripléjico, está ahí tirado en la cama. Y el médico me dijo, solamente un milagro lo puede sanar. Y yo estoy orando, dice, para que el Señor traiga a la doctora Figueroa a mi casa y que ella opere a mi padre. Y la mujer comienza a llorar. Le dice, ¿sabe quién soy yo? No, yo soy la doctora Figueroa. Wow. Tenía que dar una conferencia en la ciudad que sigue, pero hubo un derrumbe en la ruta. Y cayó una parte de una montaña y cerró el paso. Y venía para retornar para mi casa y el vehículo se encajó aquí al frente. No lo pude sacar. Gracias a Dios vi una luz aquí y me vine hasta esta casa. Yo soy la doctora Figueroa. ¿Qué tiene su padre? Está cuadripléjico. Venga a verla. Y la doctora dijo, ahora entiendo que no vine por casualidad, que no era la conferencia lo que tenía que dar, sino llevarme a este anciano para operar. Sí, Señor. Y unos días después, el hombre está recuperado y recuperó totalmente su salud. Es decir, Dios todavía hace milagros. Amén, Señor. Dios todavía responde oración. Sí, Señor. Por eso que la iglesia necesita madurar. Amén. Necesita crecer. Amén. Y hemos estado hablando estos días del pasaje del capítulo 11 del libro de los Hechos, y hemos estado hablando del pasaje del capítulo 13 del libro de los Hechos, la iglesia que nace en Antioquía de Siria y que está hasta nuestros días vigente. Amén. Una iglesia que empieza como consecuencia de una persecución y comienza la gente a esparcirse
por temor, algunos no hablan, otros empiezan a hablar, y cuando alguien abrió la boca para hablar de Dios, Dios comenzó a obrar. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. En el capítulo 4, el versículo 1. ¿De quién? Gálatas. Es el libro que sigue después de 2 de Corintios y antes de Efesios. Cuando lo haya encontrado me dice amén. Amén. Gálatas capítulo 4. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero también os digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Diga conmigo, señor de todo. Señor de todo. Pero no se distingue entre un esclavo. Versículo 2. Sino que está bajo tutores, diga conmigo, tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén. El apóstol Pablo está hablando, está tratando de mostrarle a los Gálatas que la ley precisamente no había conducido a que los hombres realmente tengan lo que decía ese mandamiento que se leyó, que estaba leyendo Javier, el Deuteronomio. Eso estaba establecido, eran mandamientos y estatutos establecidos por la ley. Pero cientos de veces Israel equivocó el camino. Cientos de veces Israel se deslizó del camino, cayó en apostasía, cayó en maldición, cayó en juicios de Dios. Fue esclavo 70 años en Babilonia. El imperio del norte, cuya capital era Samaria, también fue llevado cautivo. Dios envió diferentes situaciones a esta nación y el objetivo era siempre atraer la atención. Entonces Pablo le está diciendo, la ley no es mala, la ley es buena. El problema es que ustedes han sido siempre niños espiritualmente. Nunca han madurado en la fe en cuanto a la ley y tampoco han entendido y madurado en cuanto a la gracia. Entonces, la ley para ustedes ha sido como sería una herencia para un niño que no alcanza la mayoría de edad. Y tienen la casa, porque Él va a ser el Señor mañana, hay una preparación a futuro de lo que Él va a heredar. Y lamentablemente, mientras Él sea niño, menor de edad, aunque sea dueño de una riqueza, no podrá disponer de ella ni disfrutar de ella. No tendrá poder para firmar un cheque, para hacer una transacción, no. Es decir, ustedes bajo la ley, al no haber crecido, al no haber madurado, toda la riqueza de Dios depositada en la ley de Moisés pasó a ser para ustedes como para cualquier otro gentil que no conoce a Dios. En lugar de ser una bendición, ha sido un problema. Y ustedes tuvieron que estar puestos bajo tutores y curadores que le enseñaran la ley, los doctores de la ley, los maestros de la ley, los escribas. Pero nunca aprendieron. Y aunque Dios le dio múltiples promesas, ustedes nunca pudieron alcanzar esa ley. Nunca pudieron alcanzar, esa gracia, esa bendición. Así que el Padre señaló un tiempo para cambiar la historia. Y ese tiempo cambia en el tiempo señalado por el Padre, dice. Está hablando de la llegada, de la venida de Jesucristo a la tierra hace más de 2000 años. Cancelando el acta de los decretos, como dice
la escritura que nos era contraria, llevándola a la cruz. Y a partir de ahí Él nos dio una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. ¿Por qué Pablo tiene que hacer esta aclaración? Porque había gente que atacaba la fe, que atacaba la gracia, y que en ocasiones mezclaba la gracia con la ley, como sucede hoy. Hoy hay gente que para ciertas cosas es moderno, ¿no? Tiene el celular última generación, un iPhone, pero sus hijas y su mujer tienen que ir a la iglesia de pantalón, o sea, de pollera. Con rodete, no pueden usar pantalones, no se pueden pintar, no pueden teñir el cabello. Y se basan en un sinnúmero de estructuras externas que no tienen nada que ver con la gracia de Dios. Esta dispensación nueva, la gracia, necesita una iglesia que madure para poder disponer. Ahora, traigamos la reseña de la enseñanza que Pablo le da a los Gálatas en aquellos días, diciéndole: muchachos, hasta que ustedes no entiendan que Cristo vino a reemplazar la ley, porque en Él se cumplió todo, lo escrito, lo establecido. De Él hablaba la ley y los profetas, y todo lo que se hacía era figura de lo que habría de venir, Jesús. Hasta que ustedes no entiendan eso, ustedes van a ser personas que no van a poder heredar todo lo que Dios nos ha preparado desde antes de la fundación del mundo. No. Y la Biblia dice que nosotros somos herederos y coherederos de la gracia, herederos y coherederos con Cristo, que estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Él, para ejercer gobierno. Alguien está viniendo. Pero, ¿será imposible que esto ocurra? Diga conmigo: imposible. A menos que nosotros alcancemos madurez. Por eso veníamos hablando de la iglesia de Antioquía, que crece, que surge como producto de la persecución. O sea, Dios se va a valer de cualquier situación, de una enfermedad, de un problema familiar, de un divorcio, de una separación, de una pérdida de un ser querido. Dios se va a valer de cualquier cosa para que usted, de una buena vez, vaya al destino que Dios ha trazado. Y lo vamos a trasladar a nuestros días. Este texto dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque él es señor de todo. Dice que cuando un hombre rico e importante tenía un hijo que iba a ser a futuro su heredero, pero este hombre estaba abocado a sus negocios, a su función dentro de la sociedad de esos días, dejaba al hijo viviendo en su casa, y dice que para no ser asaltados por alguno que tuviera bronca con ese señor, y que su hijo no llegue a ser un día el sucesor de su padre, el heredero de todos los bienes que había, dice que lo vestían como un esclavo. Entonces, si alguien avanzaba, atacaba la casa de ese señor, había niños de todos los esclavos que habían allí, y entre esos niños estaba el señor, el heredero. Y no podía distinguirse porque vestía como un esclavo, comía como un esclavo. Solo hay una diferencia. Dice que el padre pagaba a tutores para que terminaran de criar a ese niño y de formarlo y de educarlo. Es decir, ¿en qué consistía la formación? En todo lo que tenía que ver con el intelecto, con la vida espiritual, con la vida relacional, capacitándolo con diferentes idiomas según el lugar donde viviera, bajo suma exigencia y disciplina. Entonces dice que el tutor se llegaba a ser en ocasiones tan severo con ese
niño que el niño lo odiaba. Porque ese tutor lo hacía madrugar, lo sacaba temprano de la cama, igual que nosotros con nuestros hijos. El hijo se levanta a las 12, a la 1. Tráeme un cafecito. A veces están los padres trabajando y el hijo no es capaz ni siquiera de prepararlo un almuerzo. Esa mamá, ese papá viene del trabajo cansado y tiene que cocinar, porque hoy estamos en la era moderna. Eso era antes, pastor, usted chapaba la antigua. ¿Sabe cuándo va a venir Cristo si seguimos modernizándonos nosotros? En el año 4000. Porque todo lo postergamos. Y en lugar de avanzar, retrocedemos. Entonces, aquí había demanda, exigencia, aquí había disciplina, aquí había corrección, aquí había un seguimiento con el hijo. ¿Por qué? No se olvide, él era dueño de todo. Él era el que mañana iba a disponer de esa herencia y debía llevar esa herencia hacia adelante, no fundir esa herencia. Y el trabajo que le esperaba cuando llegara el tiempo señalado por el padre era muchísimo. Demandas, compromisos, responsabilidades. ¿Y saben qué lindo es? Porque la iglesia cuando somos niños, que dice Pablo en 1 Corintios 13, creo que es por ahí el verso 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. El pastor, lo que dice no es así, no es así. ¿Por qué? Porque usted habla como niño. Él tendría que a fulano no dejarlo ni oler el púlpito. A Mengano, no, ese no, porque aquella tampoco. Hablamos como niños, pensamos como niños y actuamos como niños. Y los niños son inocentes, son fáciles de engañar. Entonces, la iglesia que el Señor necesita, porque a veces dice, Dios me habló de que voy a ser un apóstol. Dice, busque este texto en la carta del apóstol Juan, primera de Juan, y anda ya en Génesis. Primero tiene que saber Biblia, conocer la Escritura. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Sabía que hay un Nuevo Testamento y un Viejo Testamento? ¿Y qué significa? ¿Y cuántos evangelios hay? ¿Y cuántas cartas paulinas hay? No es que la escribió la vieja Paulina, sino la escribió Pablo. Por eso decimos cartas paulinas. Se está diciendo, y el pastor tiene una nueva escritora de las cartas. No. Entonces tiene que ir, Santiago escribió una carta. Santiago también sí, Juan, primera, segunda de Juan, tercera Juan, Judas. Hay cartas que son pastorales, epístolas pastorales. Entonces, el niño, una vez que llega a Cristo, todos venimos, éramos niños, estábamos atados al pecado, estábamos atados a todo tipo de basura, vicio, estábamos contaminados totalmente, pero llegamos a Cristo. Llegó el tiempo señalado por el Padre. Cristo vino a la tierra para ser el Salvador del mundo. Tuvimos un encuentro personal con Cristo. ¿Nos vamos a quedar ahí en los rudimentos? Hay gente que piensa, la iglesia en la que yo conocí el Evangelio, ahí sí que se hablaba la verdad, ¿eh? Bárbaro, che. Ahora es todo moderno. Y tiene un terrible celular que vale 2 millones de pesos. Él no es moderno. Para lo que le conviene es moderno, para lo que no le conviene no es moderno. ¿No? Entonces, la iglesia necesita evolucionar, porque lo que está hablando aquí de una niñez a un tiempo señalado, es decir, está hablando de todo el proceso, desde un niño, desde que un niño nace hasta que un niño se convierte en adulto. Y son diferentes etapas de la vida.
Por eso dice Pablo, pero cuando me hice hombre dejé todas las cosas de niño. Pero hoy en la iglesia, hermanos, la iglesia no puede conquistar si no madura. La iglesia no puede conquistar si no deja la infancia, el chupete, la mamadera, los pañales, de andar arrastrándose, celándose. ¿O no ha visto usted, no se ha visto reflejado alguna vez en Kiko? Que le saca el juguete al chavo y cuando el chavo se lo da, lo tira. Porque ni siquiera lo quiere, lo que quiere es que no lo tenga este. Y eso es envidia. Y eso está muy inquistado dentro de la iglesia. Yo no quiero lo que usted tiene, yo quiero que usted no tenga lo que tiene. Eso es envidia. Celar porque a uno está más arriba, porque tiene más oportunidad que yo. Son celos. Y esas son actitudes de niño. Por eso la iglesia necesita tutores. A ese niño lo disciplinaban un tutor, que el padre lo había encomendado y le había dicho, cuanto más severo, mejor saldría el hijo mañana. Y la iglesia necesita tutores, gente que enseñe, que eduque, que administre, que hable de la palabra de Dios, que conozca la Escritura, que pueda ser un enseñador, un discipulador. Porque no es venir al culto, hermano. Usted tiene que crecer, usted tiene que leer diariamente. Usted necesita alimentarse diariamente de la palabra de Dios. Porque si no somos religiosos. Y la iglesia que va a conquistar en este tiempo será la iglesia que se atreva a dejar la niñez. Hebreos 5 dice, porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tengo la necesidad de volverles a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina, la comunión los unos con otros, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, el bautismo de los santos. Y esto digo si es que Dios me lo permite hacer, porque habéis llegado a ser tales, dice el autor de la carta de los Hebreos en el capítulo 5, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay una bebé que vamos a presentar esta noche. Pregúntele a su mamá qué toma. Solamente pecho. Porque es bebé. Porque es una criatura recién nacida. Pero el que va creciendo, en la medida que crece, se va reemplazando la leche por una papilla, por un guisito, por un purecito. Y la vida espiritual también tiene que tener esas evoluciones. El creyente debe evolucionar en su vida espiritual. Debe dejar de decir amén, gloria a Dios, aleluya, santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Ya lo sabemos, hermano. No es necesario que nos vuelva a decir todos los días, arrepiéntase. No, si sabemos que si no nos arrepentimos no entraremos al reino, ya lo sabemos. Pero no nos podemos quedar todos los días, arrepiéntase, arrepiéntase. Sin santidad nadie verá al Señor. Cristo viene. ¿Y lo demás? ¿Y lo demás? Vayan, hagan discípulos, prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Dónde está eso? Ese es el mandamiento. Enseñen las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ay, el Señor me habló en la iglesia. ¿Y qué le dijo, hermano? El Señor me dijo, yo estoy contigo. La Biblia lo dice. Dios no necesita un profeta para decir lo que ya le dijo. Niño, necesita dejar la infancia. Necesita evolucionar, dejar la leche. Dice el que escribe la carta de los Hebreos, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Es decir, no cualquiera se banca una prédica de un hombre, de una mujer que conozca la Escritura, porque eso es guiso. Contaba un pastor que fue pastor de nosotros mucho tiempo, ya está en la presencia del Señor, que cuando él viene a hacerse cargo de la obra de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, allí había pasado una misionera que fundó la iglesia. Entonces el pastor predicaba y la gente se levantaba y se iba, la gente se aburría, la gente bostezaba, y usted supiera la gracia que tenía Miguel Ángel Prieto, hombre como pocos, instruido en la palabra, con una revelación impresionante.
Y cuando él hablaba la palabra, todo el mundo lloraba, se te caían las lágrimas solo, las narices no podían retener, porque era una unción que bajaba donde él enseñaba. Sin embargo, la iglesia que él toma, con todo lo que había en Viedma y Carmen de Patagones, en diferentes anexos, la gente no podía escuchar la palabra. Entonces él comenzó a orar a las 6 de la mañana. Y un día tiene una revelación. Y en esa visión que tiene el pastor Miguel, él se encuentra en el templo, sentado. Y tiene en su falda una criatura de 13, 14 años. Entonces él tiene sobre la mesa una mamadera y le daba leche. Y la chica de 14 años, 13, 14 años, tomaba la leche. Y tenía un plato con guiso, y cuando él le daba guiso, la chica vomitaba. Entonces, despierta de la visión que tiene mientras está orando, le dice: Señor, ¿de qué se trata eso? ¿Qué me estás queriendo mostrar? Una mujer representa a la iglesia, dice. Y la leche y el alimento sólido representa la palabra. En eso entra un colaborador que venía a orar de 7 a 8 y se juntan ahí un ratito. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Pastor Miguel? ¿Todo bien? Dice: ¿Vos cuánto hace que estás acá? Y yo estoy desde el comienzo, pastor. Ajá. ¿Qué es el comienzo? Cuando la hermana Margarita abrió la puerta acá, yo fui de los primeros. ¿Y cuántos años tuvo la hermana Margarita? 13, 14 años más o menos tuvo. Ahí entendí lo que pasa. Estos están acostumbrados a leche. Y este hombre tenía una palabra que le volaba la cabeza. Entonces cada vez que él le daba guiso, potaje, con 14 años solo le pasaba la leche por acá. Y hay creyentes que tienen años de creyente, hermano, y no les da una palabra, pues se levantan y dicen: yo no vengo más. El pastor ya se puso religioso. No. Yo quiero que la iglesia avance. Yo quiero que si nosotros tenemos que viajar con mi esposa a algún lugar para abrir una obra, nos están llamando del interior de la provincia de Neuquén, la gente venga al culto. No está el pastor, no voy nada. No, usted tiene que estar acá. Porque usted no está comprometido conmigo, está comprometido con Dios. Usted no vive de leche, usted quiere alimento sólido. Y su presencia acá hará que cada predicador que hay aquí en la iglesia se ponga las pilas y estudie la palabra y ore y ayune y busque y llene el espacio que queda. ¿Me entiende? Amén. Pero si nos acostumbramos a la leche, va a pasar como le pasó al pastor Miguel. Entonces cuando él entendió, habló con la iglesia, hizo una reunión de obreros y le dijo: yo quiero que cada uno de ustedes venga tal día, yo les voy a empezar a enseñar la palabra y ustedes van a bajar la palabra. Pero tenía un mensaje ese hombre, aleluya. Mira que he visto predicadores en la televisión, pero como Miguel Ángel Prieto, yo digo: ese hombre nació fuera de tiempo y lugar. Porque si hoy ese hombre estaría vivo, las cámaras de televisión estarían detrás de él. Otra que Di Rocco, otra que Dante Hebel, otra que Anaconia. Y a las rodillas, querido. Un maestro. Un enseñador como poco, una presencia de Dios. Él se acercaba a hablarte, y cuando tenía unos ojos celestes, y cuando te miraba, la profundidad de sus ojos te tocaba el alma, te tocaba el espíritu. Y te estaba hablando la palabra y te estaba declarando palabra profética. Él me dijo a mí, cuando yo era un pichón: un día estarás predicando ante multitudes y te vas a acordar de este día. Te vas a acordar de este día. Porque aunque muchos te han tenido un poco, yo te escogí, yo te saqué de donde venís. ¿Usted cree que Dios necesita gente y la va a buscar a la universidad? No. Dios te va a buscar a una esquina, pasado de vicios, de alcohol, de droga, con armas en la cintura. Yo he ministrado chicos que se han sacado pistolas de la cintura
no sé qué calibre era, pero una cosa así, la tiraron al piso. Pastor, no quiero andar más con esto. Busca mi vida, cada esquina donde voy, tengo miedo que me maten. Uno de ellos es Javi. Yo lo conocí en los peores momentos. Sin embargo, Dios cuando necesita a alguien, Dios no lo busca en la universidad. Porque Dios coge lo mismo, lo que no es, para avergonzar lo que es. Por eso necesitamos una iglesia que madure, una iglesia que vea otra perspectiva, que deje la leche, que deje de andar. No, necesito un curador, Señor, porque soy rebelde. Necesito un curador porque soy torpe, Señor, porque soy terco, porque no me gusta que me manden, que me digan, hermano, venga más temprano. Ah, sí, yo voy más temprano. Que venga el otro. No, hermano, obedezca. Yo asistí a una iglesia. Los hermanos salían a las 7 de la tarde, en pleno verano, unos calores. Y había un cieguito en la iglesia, que ya está en la presencia de Dios, el hermano Peñal. Y el pastor me decía, llévese al cieguito a su casa. Y decía, gloria a Jesús, decía, era divino. Yo iba atrás, ¿viste? Y lo tocaba así, de aquel lado. Nelson, ¿dónde estás, hijo? Y me ponía el bracito así, yo venía, lo agarraba y salía. Y los otros, los diáconos, que en realidad el diácono es un servidor, no es un ministro, es un pichoncito que está empezando a tener las primeras plumas, que sirve, que aporta en la ayuda, es el que tiene que limpiar el baño, el que tiene que servir comida, porque la gente cree, no, yo soy apóstol o no soy nada, porque creen que el apostolado es la cima del poder, del gobierno dentro de la iglesia, y eso es mentira. La palabra apóstol significa enviado. Y cualquiera que va a predicar por otro lado y abrir puertas, ese es un apóstol. No es el que tiene el mayor cargo ni la mayor jerarquía, el que cuando pasa por acá la gente le ilustra el zapato. No, eso no existe en el pueblo de Dios. El más grande de los grandes fue Jesús. Amén. Y la noche antes de ser entregado, tomó una palangana, una toalla y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos porque venían cansados del camino. ¿Y saben qué dijo uno? No, a mí no me lave los pies. Seguramente tenía la media rota o tenía olorcito. De sorpresa Jesús. No le dijo, traigan buena media porque le voy a lavar los pies. No, los agarró de sorpresa. ¿Y saben lo que dijeron? Uno dijo, Señor, a mí no me lave los pies. El Señor dijo, está bien, si no te lavo los pies no tenés parte conmigo en el reino de Dios. Porque así como yo lo hago, ustedes también tienen que hacerlo, servir. Y sabe que me pasaban los diáconos de la iglesia, los encargados, en su autito, vidrios abiertos, comiendo helado, y yo llevando al ciego hasta la casa. El cieguito vivía en un extremo, yo en el otro. Y a veces el calzado roto, no había trabajo. Pero siempre obedeciendo y siempre sirviendo. Si usted es rebelde, dígale a Dios, poneme un curador que no me tenga piedad. ¿Le gusta a alguno que no le tenga piedad? A mí sí. Y no soy masoquista, porque si quiero vivir es necesario que yo muera. Si usted quiere crecer es necesario que usted mengüe. Cuanto menos de mí haya y más de Dios, tanto más Él se glorificará. Entonces, vio que el Evangelio es al revés. Ahora dice, sino que debe estar puesto bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El curador era un administrador. Y todos los bienes que este muchacho iba a heredar mañana, él los tenía que administrar y enseñarle al niño a administrar.
administración, mayordomía. No quiero hablar de gente que está aquí, sino quiero hablar de los que están en otros pueblos. Viven tres en la casa y uno come salchicha, el otro come milanesa y el otro come churrasco. Y ganan 2 mangos con 50 al mes. Y después no le alcanza ni para diezmar, ni para ofrendar, ni para pagar algunos servicios. ¿Por qué? Porque no hay disciplina, ni tampoco administración. Entonces, para que aprendiera a administrar bienes este muchacho, mañana, el padre le nombraba un curador. Y ese curador se encargaba era un administrador y le enseñaba números y le enseñaba inversiones. Y yo me imagino más de una vez el chico aburrido me está hablando de meter plata en la bolsa, yo quiero jugar al fútbol. El pastor me quiere hablar de moral, me quiere hablar de esto, yo quiero ir a jugar un rato al fútbol, yo quiero... Hay fines, como le dicen ese. Después no pueden dormir. Entonces, necesito un curador. Alguien que me enseñe a administrar mi tiempo, los dones que Dios me ha dado, la gracia que Dios me ha dado. No sé, si el Señor me dice, yo lo digo. ¿Sabe cuánta gente se va de la iglesia porque hay gente que dice cosas que capaz que son verdades? Pero no es la manera de decirlo. No es lo que digo, sino cómo lo digo. ¿Me entiende? Entonces, esas cosas se van aprendiendo para que cuando llegue el momento señalado por el Padre, diga, ya está listo, ya está lista para recibir la herencia. Ahora puede administrar los dones que tiene. Ahora sí va a ser un profeta. Ahora sí va a ser un maestro, un evangelista. Ahora va a ser un pastor. Ahora va a ser un apóstol. Esa persona esté totalmente preparada. Hablaba con una persona estos días. Me dice, cuando a mí me levantaron, pastor, yo no sabía nada de la palabra. Pero me fui haciendo. ¿Se fue haciendo qué? Pedazos. Se fue chocando paredes, todo lastimado, lleno de heridas. Y es homicida poner un hombre al frente de una obra sin haber sido formado. Poner una mujer al frente de una obra sin haber sido formada. Poner una familia, arriesgar una familia sin haber sido entrenado, disciplinado, enseñado, educado. Es como darle un vehículo a un niño y decirle, tomá, ten la llave, salí, anda hasta el centro y tráeme tal cosa. No sabe ni poner primera, ni marcha atrás, y sale para allá, ni no tiene edad para tener licencia, por más que sepa conducir. No puede conducir porque no tiene la edad, lo agarra la policía, le quitan el vehículo y lo llaman al padre de la pestaña. ¿Me entiende que en todos los órdenes de la vida las cosas se parecen a las cosas espirituales? Entonces la evolución es así. Hasta que no tienen la mayoría de edad y algunos quieren con 13, 14 años, 15 años creen llevarse el mundo por delante. Y en el ministerio pasa lo mismo. No, si yo fuera el pastor de la iglesia. Habría que preguntarle a la gente qué pasaría si usted es el pastor. Capaz que más de uno dice, yo ni vendría. O capaz que más gente diría, yo sí iría. Si usted quiere ser pastor, si usted quiere ser pastora, si usted siente que tiene un llamado y que es mejor que nosotros, abra una obra. Después el agua llega al cuello y ahí necesitamos un padre que nos escuche. Estos días me llamó un chico que estuvo mucho tiempo sentado con nosotros acá y realmente está en problemas. Y lo único que podemos hacer es orar por él y ver que a veces uno hace movimientos porque cree que está listo, porque cree que es el momento, porque cree que es el tiempo señalado por el Padre. Y los resultados demuestran lo contrario. O a veces puede ser el tiempo del Padre,
pero los resultados no van a ser a tu manera, ni a la mía. ¿Sabe cuántas iglesias yo hice acá? ¿Sabe cuántos mensajes yo hice acá? Que después no se pueden llevar a la práctica. ¿Cuántos proyectos yo he tenido y se han caído por el piso? Hasta que uno aprende que solo funciona lo que Dios quiere que funcione. Dios solo sostiene lo que Él te manda hacer. Y lo demás, por lindo que sea, acá yo te digo, gente, te voy a regalar esto, pastor, te contá conmigo, con un freezer, con una heladera, yo te voy a traer. Cuando una persona te dice así, ¿sabes lo que tienes que hacer? Deme la mano. Ha sido un gusto conocerlo. Porque el que te dice que va a estar, te está diciendo yo con vos en la esquina. El que no te dice yo voy a estar con usted, pero está con el Señor, busca de Dios, se alimenta de la palabra, le gusta la predicación, le gusta la presencia de Dios, ese no dice nada. Como dice Eclesiastés, cuando venga delante de Dios, sé tardo para hablar y pronto para oír. No sea que digas y después no puedas hacer y te comprometas. Porque ciertamente cuando el que está arriba te reclame, Él es eterno y vos sos mortal. Entonces, es lindo venir en silencio. Acá estoy, papá. ¿Cuál es mi curador? Wow, este tiene una cara, hermano. Este me va a dar con un caño. Pero yo necesito a alguien que no me conozca y que me dé duro. Que me pode, porque yo necesito ser podado. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el resultado usted lo va a ver mañana. Es como mamá, vio que mamá a veces, cuando todos dicen sí, mamá dice no. Y uno tiene esa fuerza para ir y venir. Dice, esta vieja no me quiere dejar crecer. Y cuando da vuelta a toda la situación, se da cuenta que si hubiera ido donde usted quería, hubiera terminado peor de lo que hoy está. Dice, gracias al consejo de mamá, de papá, no metí la pata. El tiempo señalado por el Padre llega. No se enfoque en el final del proceso. De gracias a Dios, porque está dentro de un proceso, porque permanece dentro de un proceso. Y cuando este termine, usted saldrá más que victorioso. Sí, Señor. Aprenda a agradecer por los buenos consejos, porque la gente que te golpea la espalda, no todos están con vos, ¿no? Dice el libro de los Proverbios, cuando vayas a comer a la casa del avaro, ponle un cuchillo a tu garganta. Porque te dirá, come y bebe, sírvase, métale, coma. Pero su corazón no está contigo. Traición, celos, envidia. La iglesia tiene que aprender a superar eso. No quiere decir, me voy de acá porque son todos 3 más, 10 más. Son todos hipócritas. Hay lugar para otro hipócrita más. Va a ser bienvenido en lugar de los hipócritas. ¿No? ¿Entiende que esto es? Hay un tiempo que el Padre va a levantar y te va a poner en el lugar que tenés que estar. Pero hasta que ese tiempo llegue, espera, sé paciente. Si tenés que llorar, llorar. Si tenés que apartarte a orar, a buscar a Dios de madrugada, hacelo. Te va a hacer bien. Antes de quejarte, antes de decir nada, busca a Dios. Las batallas se ganan de rodillas en el Señor. Y cuando usted empieza a orar, el infierno tiembla. El diablo le va a llenar de mentiras. Ay, pobre de vos, ¿sabes qué? Lo dijo por vos. Ah, no, lo dijo por esta. Lo dijo. El diablo está experto en dividir, pero usted tiene que ser, mira, a mí no me vengas con chismes, Satanás inmundo, porque yo sé dónde estoy parado, sé quién es mi Dios, para qué me trajo, qué va a hacer conmigo, sé que mis hijos están en la mano de Dios y Dios tarde o temprano lo que me ha prometido lo va a cumplir.
Y a veces Dios no trae tus hijos porque Dios no termina de tratar contigo, porque no te rendís, porque no terminás de bajarte del caballo del orgullo y decirle a Dios, acá estoy, yo y mi casa te serviremos. Es más fácil decir mis hijos, decirme al diablo, andan por allá tomando, fumando, drogándose. Y dijo, dice, si esta cambia o si este cambia, yo cambio. ¿No? Me lo han dicho mis hijos. ¿Vos querés que yo cambie? Cambia vos. ¿Usted no ha tenido nunca un hijo que le dijo así? Dios te está hablando. Póngase de pie. El tiempo señalado por el Padre trae una apertura a la vida ministerial de cada persona. Trae una apertura a la vida del crecimiento y desarrollo de cada individuo que Dios llamó con un plan y con un propósito. Pero es necesario que te diferencies entre el esclavo y vos. Tiene que haber una diferencia. Dice que una iglesia misionera todos los años mandaba un misionero a una región allí en Mozambique. Y todos los que iban volvían porque estaban en pecado, caían en adulterio, en fornicación. Llamando de allá, pastor, pequé, mándeme el pasaje, me quiero volver, no aguanto más. Y mandaron a uno. Y este no pidió pasaje de vuelta, estuvo como un año, nunca se comunicó. Hasta que lo contactaron, había perdido el teléfono. Dice, hermano, y le mandamos el pasaje para que vuelva, su familia está preocupada por usted. Bueno, dice, le mandaron el boleto de retorno. Y cuando llegó le dio una oportunidad en la iglesia. Entonces el pastor dice, ¿cómo la pasó, hermano? Fue bien, dice, bien. Dice, ¿se ve que la pasó bien? Porque no escribía, no, dice que estaba siempre ocupado. ¿Y cómo trató el área del pecado, de la inmoralidad sexual? ¿Qué pecado? Los pecados sexuales de ese lugar, ¿cómo los trató? Bien, dice. Se portó bien, buena conducta, qué bueno. Dice, ¿y la prédica? ¿Qué predica? No, de la palabra de Dios. Yo no predicaba. Nunca. Le digo algo, pastor. Yo estuve ahí como misionero, ni cuenta se dieron que yo era creyente. Él hacía todo lo que hacían los demás. Si había que fumar, fumaba, tomar, tomaba. Si había que drogarse, se drogaba. Si había que acostarse con la mujer del vecino, se acostaba, no tenía ningún problema. Nadie se dio cuenta que él era creyente. Pero estaba enviado como misionero. Y a veces nos pasa eso. No tenemos conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Del pecado y de lo que no es pecado. Pero queremos estar en primera plana. No, Señor. Se tiene que distinguir entre el esclavo y el heredero. Diga, yo soy un heredero. No soy un esclavo. Y como heredero, tengo derechos, tengo herencia, tengo bienes, tengo un futuro maravilloso. Dígale, Señor Jesús, a partir de hoy quiero salir de mi infancia espiritual. Renuncio a mi niñez, quiero madurar, crecer, salir, porque me esperan grandes bendiciones. ¿Y saben qué? Cuanto más tiempo te lleve salir de donde estás, más tiempo perderás. Hay gente que a los 50, 60 años se da cuenta recién lo que Dios quería hacer con él. ¿Y cuánto te puede quedar a los 60 años de vida? ¿Un año? ¿5 años? ¿10 años? ¿Viviendo a todo dar? ¿10, 15? Perdiste 60 y solo recuperaste 15. Dígale a Dios, quiero madurar. Ponga la mano en su cabeza. Papá, quiero madurar. Quiero salir de mi infancia espiritual. Quiero dejar de hablar como niño, pensar como niño, actuar como niño. Necesito alimento sólido. Mi espíritu lo necesita.
quiero empezar a confiar en tus promesas. Soy heredero. Me separaste desde antes de la fundación del mundo para ser heredero y coheredero con Cristo. Y tengo una herencia espiritual y un reino preparado en el cual tú quieres que yo me mueva, que yo trabaje, que yo actúe, que yo sea protagonista. Pero me he enamorado de rudimentos y de cosas humanas que me han paralizado, me han atado. Necesito salir de allí. Díganlo conmigo, necesito salir de ahí. Tomar distancia de ese lugar que me tuvo prisionero. Dígalo, necesito tomar distancia de mi infancia espiritual en la cual me he quedado a vivir. Quiero ser un creyente que quiere alimento sólido y no leche. Papá, te necesito. Ven a mi corazón. Díganlo, ven a mi corazón. Y empieza una obra. Señor, quiero recuperar mi tiempo perdido. Cámbiame. Transfórmame. Edúcame. Disciplíname. Haz conmigo lo que tengas que hacer, pero cumple tu propósito en mi vida. Amén. Amén. Adoramos a Dios con un cántico. Adoramos a Dios y le decimos cuánto lo necesitamos, cuánto lo amamos.